Sabes esto, ¿verdad? Sabes que no estás simplemente viviendo la vida, la estás creando. Que cada momento, cada experiencia, cada obstáculo no está pasándote a ti, sino a través de ti. La mayoría de la gente cree que están separados del mundo que les rodea, que sus pensamientos y emociones son internos mientras que la realidad es algo externo, algo que pasa fuera de ellos. Pero ¿y si esta fuera la mayor ilusión de todas? La física cuántica, la sabiduría espiritual antigua y la propia naturaleza de la conciencia apuntan hacia una verdad ineludible. El observador es lo observado. Y hoy descubrirás lo que esto realmente significa. Porque una vez que comprendas este concepto, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, desbloquearás la habilidad de remodelar tu realidad a voluntad. Así que quédate conmigo, porque al final de este vídeo habrás dado el primer paso para liberarte de la ilusión y entrar en tu verdadero poder. Por siglos, tanto profesores espirituales como científicos han insinuado la misma verdad que dobla la mente. La realidad no es algo fijo, no es algo que pase fuera de ti, es algo que está siendo moldeado por ti en tiempo real. Empecemos con la ciencia. En 1801, el físico Thomas Young condujo un experimento que cambiaría la manera en que entendemos la realidad para siempre. El experimento de la doble rendija. Aquí está lo que pasó. Cuando los electrones fueron disparados a través de dos rendijas sin observación, se comportaron como ondas, extendiéndose en múltiples posibilidades de una vez. Pero en el momento en que fueron observados, colapsaron en un patrón único fijo, comportándose como partículas en vez de ondas. En términos simples, el propio acto de observación cambió el resultado. Esto no es solo un concepto científico abstracto. Significa que tu conciencia, tu enfoque, tu atención, tu observación consciente está moldeando activamente la realidad que experimentas. Y si esto es verdad, ¿qué significa esto para tu vida, tus relaciones, tu éxito, toda tu existencia? Esto nos lleva a una de las mayores enseñanzas espirituales de todos los tiempos. Jiddu Krishnamurti, uno de los pensadores espirituales más profundos del siglo XX, dijo una vez: el observador es lo observado. A primera vista, esto puede sonar como una paradoja, pero vamos a desglosarlo. Cuando sientes miedo y ves miedo en otros, ¿es porque ellos son miedosos o es porque el miedo existe dentro de ti? Cuando crees que la gente no se puede confiar y te encuentras rodeado por decepción, ¿es porque ellos no son de confianza o es porque tu percepción está sintonizada en la desconfianza? Cuando ves amor, belleza y bondad en el mundo, ¿es porque el mundo es inherentemente bueno o es porque estás sintonizado con amor, belleza y bondad dentro de ti mismo? Aquí está la revelación. No estás separado de lo que observas. Tu realidad es un espejo de tu propio estado interno y una vez que te vuelves consciente de esto, ganas la habilidad de cambiarla. Ahora que entiendes que no estás separado de lo que observas, la siguiente pregunta es: ¿cómo entras en el observador y empiezas a remodelar la realidad? Paso 1. Consciencia. Observa sin reaccionar. La mayoría de la gente vive en modo de reacción. Algo pasa, ellos reaccionan. Alguien dice algo, ellos reaccionan. Un pensamiento surge, ellos reaccionan. Pero ¿y si en vez de reaccionar simplemente observaras? Prueba esto. La próxima vez que te sientas provocado por un comentario, una situación, un pensamiento negativo, pausa. En vez de reaccionar, da un paso atrás y observa. Pregúntate a ti mismo: ¿quién es aquel que está observando esta reacción? Este simple acto rompe la identificación con la emoción o pensamiento. Crea una brecha entre tú y tus respuestas automáticas. Y en esa brecha está tu poder. La mente está condicionada a repetir patrones. Si constantemente observas falta, tu mente continúa creando falta. Si constantemente observas limitaciones, tu mente refuerza limitaciones. Pero ¿qué pasa cuando pausas y cambias tu observación? En vez de ver falta, observas abundancia. En vez de ver miedo, observas coraje. En vez de ver limitación, observas la posibilidad infinita. Y cuanto más haces esto, más tu realidad empieza a cambiar en consecuencia. Paso 2. Cambiando el enfoque. La mente está condicionada a repetir patrones. Si constantemente observas falta, tu mente continúa creando falta. Si constantemente observas limitaciones, tu mente refuerza limitaciones. Pero ¿qué pasa cuando pausas y cambias tu observación? En vez de ver falta, observas abundancia. En vez de ver miedo, observas coraje.
En vez de ver limitación, observas posibilidad infinita. Y cuanto más haces esto, más tu realidad empieza a cambiar en consecuencia. Paso 3. El salto cuántico. Escogiendo una nueva observación. Ahora que entiendes la consciencia y la pausa, el paso final es este: escoge conscientemente lo que observas. No estás solo viendo la vida pasar, la estás haciendo pasar. A cada momento, estás sintonizando en una versión específica de la realidad. Y la pregunta es, ¿qué versión estás observando? ¿La versión donde estás atrapado o la versión donde eres ilimitado? ¿La versión donde estás luchando o la versión donde estás prosperando? ¿La versión donde estás en el miedo o la versión donde estás en el amor? Porque ambas existen. La única diferencia es en cuál estás sintonizado. La mayoría de la gente pasa por la vida creyendo que el mundo es algo que pasa fuera de ellos, que sus emociones son respuestas naturales a eventos externos y que sus circunstancias están, en su mayoría, fuera de su control. Pero ahora sabes que esto es una ilusión. La realidad no es fija. Está siendo moldeada momento a momento por cómo la observas. Y este es el mayor secreto para cambiar tu vida. Porque si el observador es lo observado, significa que no necesitas forzar cambios en el mundo externo. Solo necesitas cambiar cómo observas. Y cuando tu percepción cambia, el mundo cambia con ella. Pero si esto es verdad, ¿por qué la mayoría de la gente lucha para cambiar su realidad? La razón por la cual la mayoría de la gente se siente atrapada en patrones repetitivos es simple. Están identificadas con sus emociones, pensamientos y creencias. ¿Qué significa esto? Significa que cuando sienten miedo, ansiedad o duda, no se dan cuenta de que están simplemente observando un estado mental. En vez de eso, se vuelven ese estado. Así es como funciona la identificación. Sientes ira y crees que eres una persona iracunda. Sientes miedo y crees que la amenaza es real. Experimentas fracaso y crees que eres incapaz. El problema, mientras estés identificado con tus pensamientos y emociones, no puedes cambiarlos. Solo puedes cambiar algo cuando estás fuera de ello. Y eso es exactamente lo que el estado observador permite. Una perspectiva externa, neutral, desapegada. La buena noticia, puedes aprender a acceder a este estado ahora mismo. Ahora que entiendes que tu realidad es un reflejo de cómo la observas, ¿cómo puedes empezar a cambiar tu percepción de forma práctica? Aquí hay 3 pasos poderosos para sintonizar en el estado observador y empezar a moldear tu realidad conscientemente. Paso 1. Disuelve la identificación. Deja de ser controlado por la mente. El primer paso es simple, pero extremadamente poderoso. Para y observa tus propios pensamientos. La mente está siempre activa, creando historias, juicios y reacciones automáticas. Pero la percepción clave es, tú no eres la mente. Aquí hay un ejercicio práctico. Cierra los ojos y permite que cualquier pensamiento surja. En vez de involucrarte, simplemente observa. Pregúntate a ti mismo, ¿quién es aquel que está observando estos pensamientos? En el momento en que haces esto, algo cambia. Te das cuenta de que hay un espacio entre tú y tus pensamientos. Ese espacio es el estado observador. Y cuanto más practicas esta separación, más te liberas de la identificación automática y empiezas a ver la realidad por lo que realmente es. Ahora que has aprendido cómo desidentificarte de la mente, el siguiente paso es expandir tu percepción para notar los patrones ocultos moldeando tu realidad. Prueba este ejercicio poderoso. Coge un cuaderno y escribe qué patrones recurrentes de pensamiento y emoción aparecen en tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿estos patrones existen solo en mi mente o también aparecen en mi realidad externa? Observa la conexión entre lo que sientes internamente y lo que se manifiesta externamente. Verás algo impactante. Las mismas luchas, frustraciones o limitaciones que experimentas no son coincidencias. Son reflejos directos de lo que estás observando y creyendo dentro de ti mismo. Y cuando te vuelves consciente de estos patrones, ganas poder sobre ellos. Paso 2. Reconociendo patrones ocultos. Ahora que has aprendido cómo desidentificarte de la mente, el siguiente paso es expandir tu percepción para notar los patrones ocultos moldeando tu realidad. Prueba este ejercicio poderoso. Coge un cuaderno y escribe qué patrones recurrentes de pensamiento y emoción aparecen en tu vida. Pregúntate a ti mismo,
¿Estos patrones existen solo en mi mente o también aparecen en mi realidad externa? Observa la conexión entre lo que sientes internamente y lo que se manifiesta externamente. Verás algo impactante. Las mismas luchas, frustraciones o limitaciones que experimentas no son coincidencias. Son reflejos directos de lo que estás observando y creyendo dentro de ti mismo. Y cuando te vuelves consciente de estos patrones, ganas poder sobre ellos. Paso 3. Sintoniza en una nueva frecuencia. Escogiendo la realidad que quieres vivir. Ahora que ya no estás identificado con tus pensamientos y reconoces los patrones gobernando tu realidad, es hora de la parte más importante: escoger conscientemente lo que observas. Aquí está la clave. En lo que te enfocas crece. Si pasas tus días enfocándote en falta, escasez y miedo, tu mente continuará reforzando estas percepciones y tu realidad las reflejará de vuelta hacia ti. Pero lo opuesto también es verdad. Si empiezas a observar oportunidades en vez de limitaciones, tu mente empezará a reforzar esta nueva percepción y tu realidad se alineará con la nueva frecuencia. Aquí hay un ejercicio simple para entrenar este cambio. Escoge un área de tu vida donde te sientes bloqueado. En vez de enfocarte en el problema, fuérzate a ver solo posibilidades y soluciones. Haz esto conscientemente todos los días hasta que tu percepción cambie automáticamente. Al principio, puede parecer artificial, pero con el tiempo esto reprograma tu mente para percibir una nueva realidad. Y la parte más poderosa: una vez que tu percepción cambia, tu realidad externa empieza a cambiar automáticamente. Ahora que has aprendido los 3 pasos del cambio, ¿cómo sabes que realmente has entrado en el estado observador? Aquí hay 3 señales claras de que estás viendo la realidad de forma diferente. 1. Te sientes más calmado y con la mente más clara. Tus pensamientos y emociones ya no te dominan. 2. Notas patrones invisibles. Empiezas a reconocer cómo tus creencias y percepciones crean tu realidad. 3. Te vuelves menos reactivo. Lo que solía provocarte emocionalmente ahora parece neutro o insignificante. Si has notado cualquiera de estas señales, enhorabuena, ya no eres solo un personaje en el juego de la vida. Te has convertido en el observador consciente y eso significa que ahora tienes la habilidad de escoger cómo experimentas la realidad. Ahora que entiendes que el observador es lo observado y has aprendido cómo entrar en el estado observador, puede que te estés preguntando: si mi observación moldea la realidad, ¿cómo hago para crear conscientemente el futuro que deseo? La respuesta es impactante. No necesitas crear una nueva realidad. Ya existe. Así como en el experimento de la doble rendija, donde una partícula existe en múltiples estados hasta ser observada, tu futuro ya está existiendo en múltiples versiones y la única cosa que determina cuál experimentas es en cuál te sintonizas. Pero ¿cómo haces esto? Este capítulo te llevará profundamente en la mecánica de colapsar realidades y alinearte con la versión de ti que ya existe en la línea temporal deseada. Prepárate porque una vez que entiendas esto, nunca más verás la realidad de la misma forma. Imagina la realidad como un campo cuántico de posibilidades infinitas. Ahora mismo, existe una versión de ti que está prosperando, abundante y realizada. Una versión de ti que está atrapada en los mismos patrones. Una versión de ti que está experimentando una vida completamente diferente de aquella que conoces hoy. Estas no son solo posibilidades teóricas, son realidades reales, tangibles, existiendo en el campo cuántico, esperando tu observación para colapsarlas en tu experiencia. Y aquí está el secreto. No te conviertes en algo nuevo. Simplemente sintonizas en una versión diferente de ti mismo que ya existe. Y la manera de hacer esto es más simple de lo que piensas. Paso 1. Identifica tu frecuencia actual en la que estás sintonizado. Antes de poder cambiar a una nueva realidad, tienes que estar claro sobre lo que estás observando actualmente. Pregúntate a ti mismo: ¿qué patrones siguen apareciendo en mi vida? ¿Qué emociones estoy experimentando consistentemente? ¿Qué creencias estoy reforzando diariamente? La realidad que estás experimentando actualmente no es aleatoria. Es un resultado directo de tu enfoque dominante, emociones y expectativas. Así que, el primer paso para cambiar es volverte radicalmente honesto sobre dónde ha estado tu atención, porque si no cambias lo que observas, no cambiarás lo que experimentas. Paso 2. Incorpora la versión de ti en tu realidad deseada. Aquí es donde ocurre el cambio. La mayoría de la gente piensa que necesita trabajar duro para cambiar su realidad,
pero la verdad cuántica es: la realidad no cambia cuando trabajas más duro. Cambia cuando incorporas la versión de ti que ya tiene lo que deseas. Aquí está cómo hacerlo. Quédate claro sobre la versión de ti que ya existe en tu línea temporal deseada. ¿Cómo piensa esa versión de ti? ¿Cómo se siente esa versión de ti diariamente? ¿Qué acciones toma esa versión de ti? Empieza a cambiar tu estado interno para coincidir con esa realidad. En vez de esperar el éxito para sentirte abundante, siéntete abundante ahora. En vez de esperar el amor para sentirte digno, siéntete digno ahora. En vez de esperar por prueba, cree que ya está pasando. Vive desde ese estado como si ya fuera real. Toma decisiones desde tu yo futuro. Habla como si tu realidad ya hubiera cambiado. Condúcete con la certeza de que tu nueva realidad es inevitable. Porque en el momento en que tu estado interno cambia, el mundo externo no tiene elección sino seguir. Paso 3. Refuerza la nueva línea temporal y mantente en alineamiento. Una vez que empiezas a incorporar la versión de ti en tu línea temporal deseada, tu realidad antigua puede intentar arrastrarte de vuelta. Esto pasa por causa del momentum antiguo, patrones que has reforzado durante años. Aquí está cómo mantenerte alineado con tu nueva realidad. No reacciones a circunstancias antiguas. Véelas como energía pasada manifestándose. No tu nueva realidad. Comprométete con tu nueva identidad. Haz esto no negociable. Rodéate de refuerzo. Lee, mira y consume contenido que se alinee con el nuevo tú. Por ejemplo, este vídeo y este canal. Cuanto más tiempo permanezcas en esa frecuencia, más rápido tu realidad antigua se disolverá y tu nueva realidad se solidificará como tu nuevo normal. Aquí es donde todo cambia. En el momento en que paras de esperar por prueba y empiezas a vivir como si tu nueva realidad ya fuera verdad, la realidad se dobla para coincidir con tu nueva observación, porque el observador es lo observado. La clave es permanecer en ese estado tiempo suficiente para que el cambio se vuelva permanente. Este es el momento en que paras de sentirte como un pasajero en la vida y empiezas a dirigir la realidad conscientemente. Porque tu futuro no es algo hacia lo que te estás moviendo, es algo que estás escogiendo a cada momento. La única pregunta es: ¿qué versión de ti mismo estás escogiendo ahora? ¿Cómo garantizar que no vuelvas a tu realidad antigua? Aquí es donde la mayoría de la gente lucha. Empiezan a cambiar, sienten la emoción de entrar en una nueva versión de sí mismos. Entonces, algo pasa. Dudas antiguas se arrastran adentro. Un desafío familiar reaparece. Se despiertan sintiendo como si nada hubiera cambiado y antes de que se den cuenta se han deslizado de vuelta a su antigua línea temporal. ¿Pero por qué? Porque nunca bloquearon el cambio. Hoy aprenderás cómo hacer tu nueva realidad permanente para que no solo experimentes cambio temporal, sino una reprogramación completa de tu realidad en el nivel más profundo. Tu estado dominante de ser determina qué realidad experimentas. Piensa en esto como una estación de radio. Si tu frecuencia es inestable, estarás saltando entre diferentes señales. Si tu frecuencia está bloqueada, experimentarás solo una realidad consistentemente. Es por eso que algunas personas cambian su realidad una vez y nunca vuelven, mientras que otras continúan cambiando hacia adentro y hacia afuera, nunca liberándose completamente. La diferencia: un grupo estabilizó su nuevo estado de ser y ahora aprenderás cómo hacer lo mismo. Paso 1. Cortando la antigua línea temporal y no dejes más filtraciones de energía. Cada vez que te involucras con la versión antigua de ti mismo, alimentas energía hacia aquella línea temporal. Aquí está cómo esto pasa. Reaccionas emocionalmente a un antiguo gatillo. Te dudas a ti mismo y buscas la validación de tu pasado. Te deslizas de vuelta a viejos hábitos, aunque sea por un momento. Cada vez que haces esto, es como reabrir una puerta que ya se estaba cerrando. El primer paso para bloquear tu cambio es simple. Para de alimentar energía hacia la realidad antigua. Aquí está cómo hacerlo. Toma una decisión. Decide ahora mismo que la versión antigua de ti ya no existe más. No estoy intentando, sino está hecho. Corta los gatillos. Si algo te arrastra de vuelta, desengánchate. Ve, observa, pero no reacciones. Rompe el patrón. Si un viejo hábito empieza a arrastrarse adentro, interrúmpelo inmediatamente. Muévete, cambia tu ambiente. Cambia tu enfoque. Cuanto más haces esto, más la antigua línea temporal pierde poder,
hasta que un día se disuelve completamente. Paso 2. Anclaje emocional y reprogramando tu cuerpo para nueva realidad. Tu cuerpo desempeña un papel enorme en mantenerte bloqueado en una realidad particular. Si has pasado años experimentando emociones como miedo, duda, escasez y estrés, tu sistema nervioso ha sido condicionado a esperarlas. Así que, aunque tu mente entienda el cambio, tu cuerpo aún puede estar programado para experiencia antigua. Es por eso que necesitas reentrenar tu sistema nervioso para coincidir con tu nueva realidad. Aquí está cómo. Genera conscientemente las emociones de tu nueva realidad. En vez de esperar que las circunstancias te den una razón para sentirte confiado, poderoso y abundante, siente esto ahora. Inunda tu cuerpo con ese sentimiento todos los días. Cuanto más amplificas las nuevas emociones, más tu cuerpo se reprograma para hacerlas nuevo estado por defecto. Usa anclas físicas, música, movimiento, trabajo respiratorio, cualquier cosa que ayude a tu cuerpo a bloquearse en la nueva frecuencia a nivel celular. Haz esto consistentemente y tu cuerpo alcanzará tu mente. En ese punto, tu nueva realidad se vuelve automática. Paso 3. Cambio de identidad. Vuélvete permanentemente la nueva versión de ti. El paso final y más poderoso para hacer tu nueva realidad permanente es este. Debes volverte completamente la versión de ti mismo que ya vive en esta realidad. No espero que pueda, no estoy intentando, sino esto es quien soy ahora. Aquí está cómo hacer este cambio irreversible. Cambia cómo hablas. Para de hablar como tu yo antiguo. Cada palabra que dices debe reforzar tu nueva realidad. Toma nuevas decisiones automáticamente. Pregúntate a ti mismo, ¿la versión de mí en mi nueva realidad haría esto? Si la respuesta es no, no lo hagas. Abandona completamente el viejo tú. Para de identificarte con tu pasado. Cuanto más hablas sobre quién solía ser, más te anclas en aquella realidad. La clave, cuando tu nueva identidad se vuelve sin esfuerzo, tu nueva realidad se vuelve permanente. ¿Cómo sabes que tu nueva realidad se ha vuelto tu patrón? Aquí están las señales inconfundibles. La realidad antigua parece distante. Miras hacia atrás y casi parece que otra persona vivió aquella vida. No luchas para mantener el cambio. Ya no necesitas intentar más. Tu nueva manera de ser simplemente fluye. Oportunidades y personas se alinean sin esfuerzo. De repente, las circunstancias y personas correctas empiezan a aparecer con facilidad. Te sientes diferente a nivel central. No son solo tus pensamientos que han cambiado, sino toda tu frecuencia energética. Cuando empiezas a experimentar estas señales, es cuando sabes que el cambio está completo y tu nueva realidad está aquí para quedarse. Ahora que has bloqueado tu cambio y estabilizado tu nueva línea temporal, el siguiente paso es aprender cómo navegar la realidad conscientemente. Porque cambiar a una nueva realidad es solo el comienzo. ¿Y si pudieras moverte sin esfuerzo entre realidades, escogiendo experiencias a voluntad? En el próximo capítulo, descubrirás cómo acelerar el tiempo y traer manifestaciones más rápido. Cómo cambiar realidad bajo comando sin resistencia, cómo usar técnicas cuánticas avanzadas para expandir más allá de cualquier cosa que pensaste ser posible, porque una vez que dominas la navegación de la realidad, te vuelves verdaderamente ilimitado, más allá del cambio, convirtiéndote en un viajero consciente de la realidad. En este punto, has aprendido cómo entrar en el estado observador, cómo colapsar líneas temporales antiguas y cómo bloquear tu nueva realidad. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo el comienzo? ¿Y si no tuvieras que estar bloqueado en una sola realidad, sino que pudieras moverte sin esfuerzo entre diferentes versiones de ti mismo a voluntad? Porque aquí está la verdad, la realidad no es estática. No estás ligado a una sola línea temporal. A cada momento, posibilidades infinitas existen, esperando que escojas cuál experimentar a continuación. Este capítulo es sobre dominar el arte de la navegación de la realidad. Al final de esto, sabrás cómo cambiar entre líneas temporales a voluntad, acelerar manifestaciones y acceder a experiencias que nunca pensaste que fueran posibles. Vamos a revisar algo que cubrimos anteriormente. Toda versión posible de ti ya existe en el campo cuántico. Ahora mismo hay una versión de ti que está luchando, una versión de ti que está prosperando, una versión de ti que ya ha manifestado todo lo que deseas. Y la diferencia entre donde estás ahora y la realidad que quieres experimentar, tu observación. No tienes que crear un nuevo futuro.
Solo tienes que sintonizar en la línea temporal donde ya existe. Y la manera de hacer esto es aprendiendo cómo cambiar realidades conscientemente. La mayoría de la gente piensa que cambiar líneas temporales es algún proceso místico y difícil, pero en realidad es increíblemente simple. Aquí está la fórmula. Toda línea temporal vibra en una frecuencia diferente. Tus emociones, pensamientos y creencias dominantes determinan tu frecuencia. Cuando coincides la frecuencia de una nueva línea temporal, cambias a ella automáticamente. No es sobre intentar, es sobre alinearte energéticamente con la versión de la realidad que quieres experimentar. Una vez que te alineas completamente, la realidad no tiene elección sino reorganizarse a tu alrededor. Paso 1. Identifica tu línea temporal objetivo. No puedes cambiar realidades si no sabes hacia dónde vas. Así que, el primer paso es estar cristalino sobre la versión de la realidad hacia la cual quieres moverte. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo se parece esa versión de mí? ¿Cómo se siente esa versión de mí diariamente? ¿Qué pensamientos y creencias mantiene esa versión de mí? Cuanto más claro te vuelvas, más fácil se vuelve sintonizar en aquella frecuencia. Una vez que tengas esa claridad, es hora de cambiar. Paso 2. El bloqueo de frecuencia, incorporando la energía de tu línea temporal deseada. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Identifican la realidad que quieren, pero continúan operando desde la frecuencia de su línea temporal actual. Si quieres cambiar realidades, debes empezar a operar desde la nueva frecuencia ahora. Aquí está cómo. Sintoniza en el estado emocional de tu realidad deseada. Si la versión de ti en tu línea temporal objetivo es confiada, siéntete confiado ahora. Si la versión de ti es abundante, siéntete abundante ahora. Si la versión de ti está en paz, incorpora esa paz ahora. Alinea tus acciones con esa versión de ti mismo. Toma decisiones como si ya estuvieras viviendo en aquella realidad. Habla como si ya fuera real. Muévete por tu día con la energía de alguien que ya tiene lo que desea. Mantén la frecuencia sin importar qué. El mundo externo puede tomar tiempo para ajustarse. No reacciones a patrones antiguos. Permanece bloqueado en el nuevo estado, incluso cuando nada parece estar pasando. El cambio pasa en el momento en que paras de verificar por evidencia y empiezas a vivir como si ya estuviera hecho. Paso 3. Salto cuántico. El método de cambio instantáneo. Hay una manera de acelerar el cambio para que no pases meses o años esperando resultados. Se llama salto cuántico. Aquí está cómo funciona. Escoge tu nueva realidad. Quédate cristalino sobre la línea temporal que quieres. Cierra los ojos y visualiza entrando en aquella versión de ti mismo. Siente el cambio pasando instantáneamente. En vez de verla como distante, sabe que el cambio pasó ahora. Cuando abras los ojos, actúa como si ya estuvieras en la nueva realidad. Esto puede sonar simple, pero es una de las maneras más rápidas de cambiar líneas temporales. ¿Por qué? Porque la mente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Si haces el cambio real en tu mente, la realidad alcanzará. Paso 4. Manteniendo la nueva línea temporal y evitando el retroceso. Una vez que cambias a una nueva línea temporal, el mayor error que puedes cometer es deslizarte de vuelta a patrones antiguos. Aquí está cómo garantizar que esto no pase. No entretengas dudas. En el momento en que empiezas a cuestionar, debilitas el cambio. Ignora gatillos antiguos. Si algo del pasado reaparece, no reacciones. Ve esto como una prueba. Refuerza la nueva identidad diariamente. Medita, visualiza y siente en la nueva realidad toda mañana. Cuanto más tiempo mantienes la nueva frecuencia, más permanente se vuelve el cambio. En algún punto, la realidad antigua parecerá tan distante que ni te acordarás cómo era vivir en ella. Es cuando sabes que has llegado completamente. Ahora has aprendido cómo entrar en el estado observador y reconocer que la realidad no está pasándote a ti, sino a través de ti. Colapsar líneas temporales antiguas y cambiar a la versión de ti mismo que deseas. Bloquear una nueva realidad para que se vuelva tu experiencia por defecto. Navegar entre realidades a voluntad, escogiendo experiencias sin esfuerzo en vez de reaccionar a ellas. Ahora, una pregunta final permanece. ¿Qué pasa cuando quitas todos los límites? ¿Y si la única cosa que siempre te impidió experimentar expansión infinita fue la creencia de que no podías?
Porque aquí está la verdad. Nunca hubo limitaciones reales. Todo límite que pensaste ser real era una construcción de tu mente. Y hoy los disolvemos todos. Aquí es donde paras de jugar pequeño. Aquí es donde desbloqueas tu yo infinito. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado a creer en límites. Límites de lo que es posible. Límites de lo que mereces. Límites de lo que es realista. Pero estos nunca fueron reales. Eran realidades acordadas pasadas por otros que también las habían aceptado como verdad. En el momento en que paras de aceptar esos límites, dejan de existir, porque los límites solo sobreviven cuando crees en ellos y en el instante en que los ves por lo que son, ilusiones, se disuelven. Aquí es donde empieza tu poder. Si no hay límites reales, entonces eso significa que puedes ser, hacer y experimentar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo entras en este estado de pura ilimitación? Aquí está el proceso. Paso 1. Cuestiona toda creencia que parezca una limitación. Cada vez que piensas, eso no es posible, yo nunca podría hacer eso, eso es demasiado grande para mí. Para. Pregúntate a ti mismo, ¿quién me dijo esto? ¿De dónde vino esta creencia? ¿Y si lo opuesto fuera verdad? El 99% de las veces te darás cuenta de que es solo una creencia que aceptaste inconscientemente, pero en el momento en que la cuestionas, pierde su poder sobre ti. Y cuando la sustituyes por una creencia en posibilidad infinita, la realidad cambia en consecuencia. Paso 2. Expande tu visión. Si no hubiera límites, ¿qué escogerías? La mayoría de la gente ni se permite a sí misma imaginar la vida que realmente quiere, porque en el fondo temen que sea demasiado. Pero ¿y si quitaras ese miedo? Si supieras con certeza absoluta que no hay límites, ¿qué crearías? ¿Qué tipo de vida vivirías? ¿Qué tipo de impacto harías? ¿Cuánta alegría, amor, libertad y abundancia te permitirías experimentar? Atrévete a soñar más grande que nunca, porque la única cosa manteniéndote lejos de aquella realidad es tu disposición a escogerla. Paso 3. Incorpora la ilimitación diariamente y vive como yo infinito. Esta es la clave final. No te vuelves ilimitado algún día. Te vuelves ilimitado en el momento en que decides serlo. Aquí está cómo integrar esta verdad en tu vida diaria. Toma toda decisión como tu yo ilimitado. Pregunta, ¿qué haría mi yo más poderoso e infinito ahora mismo? Entonces actúa desde aquel lugar. Nunca aceptes limitaciones como verdad. Si algo parece ser un bloqueo, reconócelo como una ilusión. Cambia tu enfoque hacia lo que es posible. Rodéate de expansión. Lee, mira y escucha contenido que refuerce posibilidad infinita. Evita ambientes y personas que refuercen limitación. Haz esto consistentemente y pronto ni te acordarás cómo era sentirte limitado, porque habrás entrado completamente en la versión infinita de ti. En este punto, ya no estás solo reaccionando a la vida, observando la realidad, cambiando entre posibilidades. Te has convertido en el creador consciente. Ahora entiendes que no estás solo en la realidad, la estás moldeando. Tus elecciones, pensamientos y energía dictan lo que pasa a continuación. No hay límites, solo lo que te permites a ti mismo creer. Y con esta percepción, eres libre. Libre para crear. Libre para expandir, libre para experimentar la vida en su nivel más alto. Aquí es donde tu viaje realmente empieza, porque ahora no solo crees en posibilidades infinitas, las vives. Ahora solo queda una cosa por hacer. Pregúntate a ti mismo, ¿qué haría si realmente creyera que soy ilimitado? ¿Qué crearía, experimentaría y permitiría en mi vida? ¿Qué acción puedo tomar hoy para incorporar esta verdad? Porque en el momento en que tomas esa acción, el universo responde. Pero aquí hay otra cosa importante. Entender esto es solo el primer paso. La transformación real pasa cuando entrenas tu mente para incorporarla. La mayoría de la gente vuelve a los patrones antiguos, limitaciones antiguas, simplemente porque su subconsciente aún está programado de aquella forma. Y es por eso que la manera más rápida de entrar completamente en esta realidad ilimitada es reprogramar tu subconsciente en el nivel más profundo. Ya tienes todo lo que necesitas ahora mismo, en este exacto momento. No hay técnica secreta, no hay frecuencia especial, no hay método revolucionario que necesites comprar o aprender. El poder siempre estuvo en tus manos. Solo olvidaste cómo usarlo.
Lo que acabas de aprender no es teoría, no es filosofía, es la mecánica fundamental de cómo funciona la realidad. Y a partir de este momento, tienes una elección que hacer. Puedes cerrar este vídeo y volver a la vida que siempre conociste, reaccionando a las circunstancias, sintiéndote víctima de los eventos, creyendo que el cambio es difícil y que necesitas algo externo para transformarte. O puedes escoger despertar completamente. Puedes escoger recordar que el observador es lo observado, que tu conciencia moldea la realidad, que no estás atrapado en patrón alguno, en limitación alguna, en versión alguna de ti mismo que ya no sirva más. La elección es tuya. Siempre fue, siempre será. Y si escoges despertar, sabe que no será fácil al principio. Tu condicionamiento antiguo intentará arrastrarte de vuelta. Personas a tu alrededor puede que no entiendan tu transformación. El mundo puede parecer conspirar contra tu nueva percepción. Pero recuerda, eso no es resistencia externa. Es solo la realidad antigua disolviéndose para dar lugar a la nueva. Y cuanto más firme permanezcas en la nueva frecuencia, más rápido se completará la transformación. Así que, vive como el creador consciente que eres. Observa sin reaccionar. Escoge sin vacilar. Crea sin limitar. Y cuando alguien pregunte cómo cambiaste tanto, cómo conseguiste crear una vida tan diferente, puedes simplemente sonreír y decir, recordé que el observador es lo observado y entonces todo cambió. Porque al final la mayor revolución no pasa en el mundo de ahí fuera, pasa en el momento en que te das cuenta de que siempre fuiste el mundo y que ahora finalmente estás despierto para moldearlo conscientemente. Bienvenido a tu verdadera vida. Si este vídeo despertó algo profundo dentro de ti, si sentiste que la realidad que conocías empezó a disolverse, quiero que hagas algo ahora mismo, no por mí, sino por ti. Deja esta frase en los comentarios, yo soy el creador de mi realidad. Escríbela y declara que no vas más a ser un pasajero en tu propia vida, que no vas más a reaccionar al mundo como si fuera algo que te pasa a ti, cuando en realidad pasa a través de ti. Y si quieres más contenido como este, donde la física cuántica encuentra sabiduría espiritual para mostrarte verdades que pueden realmente transformar tu existencia, suscríbete a este canal, no por mí, sino por ti, porque cada vídeo será una clave más para desbloquear la prisión invisible que ni sabías que estabas viviendo. Aprieta el botón de la suscripción y activa la campanita. Aquí no hay promesas vacías o motivación de superficie. Aquí es donde descubres que siempre tuviste el poder. Solo nadie te enseñó cómo usarlo. Y ahora apaga este vídeo, pero no apagues lo que acaba de activarse dentro de ti. Observa diferente, escoge diferente, crea diferente. Porque recuerda, una vez que entiendes que el observador es lo observado, nunca más puedes fingir ser una víctima de las circunstancias. Tu nueva realidad te está esperando. La única pregunta es, ¿la vas a escoger hasta la próxima revelación o hasta que decidas incorporarla completamente?